¿Qué tal, Fernando? Ahí está. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Ahí, todo bien, che, todo bien. Ahí yo te escucho Bueno. perfecto. ¿Vos me escuchás? Sí, sí, perfecto. De 10. Ahí me estoy acomodando. Dale. Bueno, Fernando, primero que nada, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Realmente un honor. No, no, no. Gracias a vos por invitarme y bueno, para hacer un poquito estas cosas nuevas que se hacen ahora. La nueva modalidad. Es así, la Así nueva. que bueno, esto va a ser un recorrido, como te venía comentando, medianamente cronológico, bien de tus orígenes hasta la fecha y por supuesto de todas las novedades de la banda. Así que arranco con la primera pregunta y vamos Dale. a tu etapa pre-Azeroth todavía. Así que bueno, ¿cuándo empezó tu acercamiento a la música y cuáles fueron esas primeras bandas que te fueron introduciendo en el género metal? Eh, mi primer acercamiento con la música y con el heavy metal en particular, que fue a unísono, fue cuando yo tenía 12 años nada más. Yo siempre cuento la anécdota, esas cosas de la vida, una amiga de mi madre que vino para un cumpleaños de no sé quién, bueno, no sé cómo fue. La cuestión es que vino y como era mi cumpleaños también me regaló un cassette de Iron Maiden de Somewhere in Wow, Time. Pregúntame por qué, cómo sucedió, si los dioses me estaban iluminando en ese momento, no sé qué fue, pero bueno, me regalaron ese cassette y yo no escuchaba música, no le daba bola ni mucho menos, y a partir de eso como que bueno, que lógicamente me partió la cabeza y empezó a tomar una preponderancia importante en mi vida, y bueno, y lógicamente qué iba a hacer si me gustaba Maiden, que no era tocar el bajo, claramente. Entonces, digamos que siempre supe que quería ser bajista, ya desde chiquitito, pero no tenía ni la más puta idea, ni tenía instrumento, ni nada. No, ni siquiera venía de familia músicos, ni mucho menos. Entonces, fue hasta mis 18 años que terminé la secundaria, que me puse a laburar al toque para poder comprarme mi instrumento. Tuve mi primer instrumento, aunque no sabía ni de qué se trataba la historia. Y bueno, después sí, lógicamente empezar un poco a interiorizarme y la clásica en esa época era poner el disco y tocar arriba, ¿no? Tratar de emular lo que totalmente. estaba haciendo. Así que bueno, venía por ese lado la historia. Lógicamente, antes de llegar a esos 18 años, yo a los 12, como te digo, empecé a escuchar música y empecé a escuchar un montón de cosas. Primero fue Maiden. Yo tenía una disquería cerca de mi casa que se llamaba Vía 33, acá en Palomar, en zona oeste, en la provincia de Buenos Aires, donde estoy. Este, donde iba siempre, paraban los heavies en esa época ahí, entonces la onda era ir a ver qué onda, digamos, ¿no? O sea, a verlos, ¿no? Eran como que la cosa loca. Y bueno, y la disquería obviamente traía Cristina, que era la dueña, traía discos de Brasil y bueno, al principio uno consumía un poco porque le gustaba la tapa, todo eso, hasta que después hice onda con la señora, que sabía mucho de música, de hecho, y Mira vos. me hacía escuchar, me hacía escuchar cosas y bueno, así empecé a descubrir un montón de bandas y al toque descubrí en esa disquería Sepultura, me acuerdo, que te estoy hablando de la Oh, época de Morbid Vision, del 86, y es como exactamente. que me pareció algo loco y me empecé a enganchar con la música extrema. Tuve una época de adolescente así rebelde que era Cannibal Corpse, Morbid Angel, ¿no? El primer Death, cuando todavía no era tan progresivo, el progresivo me encantó Claro. igual. Pero bueno, soy un señor grande, ¿no? Entonces estoy hablando de los fines de los 80, principios de los 90. Me enganché mucho con el trash también y toda la historia. Y después tuve como un regreso lógicamente, entre medio a Halloween. Bueno, empezar a descubrir bandas, que era como en la época se hacía, no había otra manera, había muy pocos medios también. Entonces es como que, bueno, uno buscaba información de donde se pudiera y como pudiera, lógicamente. Entonces, bueno, digamos que ese fue como que el inicio en toda esta historia mía en la música, ¿no?
Exacto. Y en épocas pre-internet, me imagino que en ese entonces la revista Madhouse, por nombrar una, tenía mucha preponderancia en cuanto a conocer bandas. Claro, es que cuando apenas yo empecé, que era muy chico, todavía no existía la revista más. La única que había estaba la Metal. Claro, claro, mira vos. Que no era que estaba tan buena tampoco. La Madhouse sí estuvo buena. Y bueno, sí, empezar a ver un poco, enterarte de lugares, sobre todo saber de lugares donde uno podía ir a comprar un disco o escuchar discos o traernos, que trajeran cosas importadas, ¿no? Ese tipo de historias, como para escuchar de bandas nuevas. Era una época loca, linda también, ¿no? Ahora uno mismo, actualmente sigo en la misma tesitura, pero bueno, con muchos más medios a disposición y mucho más fácil, lógicamente, ¿no? Exactamente. Y bueno, vos comentaste que a los 18 años llegó tu primer bajo. Ujú. ¿Cuál fue ese primer bajo? Y bueno, ¿quiénes fueron tus principales influencias en ese entonces? Sí, era un Ibanez CT. Me acuerdo que me lo habían comprado en una casa de música acá. Empecé bastante bien igual, ¿eh? Para lo que era. Así que con él estuve bastantes años. Y sí, como te decía, un poco el tema de las influencias. Lógicamente al principio tocaba mucho, bueno, Maiden, claramente. Y estaba como que te decía que era mi época así como que de música. Escuchaba, era la época de furor de Sepultura. La época era Rise, ya esa época dorada de Sepultura, de Pantera, toda esa historia. Me gustaba mucho, me gustó mucho siempre mi favorito, de hecho, Justice for All de Metallica, a pesar de que nunca se escuchó el bajo ahí, nunca nadie escucha el bajo en realidad, o cree que no escucha en realidad, pero bueno, es la que tenemos nosotros los bajistas igual. Así que, bueno, sí, el bajista de Halloween también, una gran influencia. A mí me gusta mucho también una banda brasilera que se llama Viper, que bueno, que en esa De época hecho, también. ustedes hicieron un cover después con Azeroth de esta banda. Claro. Sí, porque bueno, digamos que fue la segunda, si Maiden fue la primera banda que escuché en mi vida, la segunda banda que escuché en mi vida fue Viper, el Qué disco increíble, mirá vos. Soldier of Sunrise, y bueno, para mí, por eso es tan importante para mí Viper, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿y qué pasó con ese primer bajo? Yo por ahí cuando le hago esta pregunta a los músicos, muchos todavía conservan su primer instrumento y bueno, por supuesto, y Bueno, otros que no. ¿sabés quién lo tiene? Increíble, y me enteré de esto cuando fueron a México a tocar. Lo tiene el Guille, el bajista de Renacer. En esa época estábamos juntos y toda la historia, y hace muchísimos años atrás, te estoy hablando antes de grabar el disco nosotros, en 96, no sé, una cosa así. Yo lo vendí ese bajo porque me compré un BC Rich, y bueno, lógicamente necesitaba de vender uno para poder comprar otro, porque no es que me sobraba, y todavía lo tiene. El hijo de puta todavía lo Mira tiene. vos. Todavía lo tiene. De hecho, cuando lo vi, dije, lo despintó nada más. Era negro, él lo despintó. Pero sí, lo tiene el Guille de Renacer tiene. Perfecto. Año 1995 surge Azeroth. ¿Cómo se origina esta propuesta? Bueno, en esa época, antes de todo esto, cuando yo ya empecé a tocar, mi hermana, María Eugenia, que es 4 años menor que yo, bueno, ella se empezó con la batería, se enganchó, había una batería en mi casa. En realidad teníamos la idea clara, o sea, que queríamos tener una banda apenas me compré mi primer instrumento, sin saber nada, ya teníamos una banda, ¿no? Ya sabes, como todos. Y el loco que venía a tocar la bata, supuestamente ensayábamos en casa y la batería quedó en mi casa. Y mi hermana empezó, yo no sabía, y empezó a tocar, se ve como que empezó a tocar, le gustaba. Y bueno, y empezó a tocar. Cuando este pibe no venía a ensayar, digo, bueno, le voy a devolver la batería. Y mi hermana me dijo, no se la devuelvas, que yo la uso. Y bueno, y empezamos a hablar un toque ahí, y dijimos, bueno, vamos a tocar, dale. Empezamos a tocar juntos, y llegó un momento en el que quisimos hacer un proyecto propio, dejar de tocar los covers que tocábamos ahí en casa,
y hacer un proyecto propio. Y bueno, ahí fue la idea que surgió. Conocíamos a Juan Manuel Villagra, que fue el guitarrista de la primera época de la banda. Exacto. Bueno, lo conocimos, bueno, hicimos buena onda, dijimos de que queríamos hacer algo también. Juan era mucho mejor violero que nosotros, tenía como un poco más de experiencia, por decirlo de alguna manera, y bueno, fuimos también ahí a empezar un poquito con toda esta historia. Empezamos a preparar canciones, preparamos algunas canciones, después las descartamos, y como que dijimos no, porque eran como una onda y yo quería hacer como que otra historia. Y Claro. a partir de eso hice Campaña del Desierto y se las mostré a los chicos y le decía que quería que vayamos por esa onda, digamos. Y bueno, entonces empezamos a hacer todo, a componer todas canciones nuevas. Grabamos un demo de 3 temas en el 98, que era lo que se hacía en la época, era grabar algunas canciones en esa época era en cassette, porque era el dispositivo más económico como para poder difundir. Y bueno, empezamos a repartir en el interior, a través de contacto, era por carta la historia. De hecho, antes de grabar el disco nos habíamos hecho amigos de los chicos de Idilion de Bahía Blanca y fuimos a tocar allá a Bahía Blanca y después ellos vinieron para acá. Esa era como cuando, si jugaste alguna vez al fútbol cuando sos chiquito, que haces esos intercambios, ¿no? Viste que vas a jugar con un club a otro lugar y bueno, era una cosa así. También fuimos a tocar a General Rock, ahí en un festival, me acuerdo que había organizado un loco Mario Villar, bueno, que era un fanzine que tenía en aquella época, y bueno, a partir de eso dijimos, vamos a grabar un disco, teníamos las canciones, y decidimos grabar el primer disco, y con un cantante que teníamos en ese momento, y cuando entramos al estudio a grabar, nos dimos cuenta también que no... A la hora de grabar habíamos grabado nosotros, la banda sonaba impresionante, que es lo que quedó después en ese primer disco, pero bueno, la voz no daba, a pesar de que sabíamos de quién teníamos de cantante, más allá de eso, el gusto, digamos, es como que técnicamente hubo un problema muy grave porque no tenía volumen, básicamente, no había forma de ponerlo en plano, era la verdad, y bueno, le tuve que decir al loco que nada, que teníamos que separarnos, teníamos que buscar otros caminos, no servía. Entonces, de la manera más sutil posible, yo lo digo así, ahora parece despectivo, pero Claro. Tampoco soy tan sorete. Claro. Che, Fernando, perdona que te interrumpa. Bueno, en ese primer demo contaron también con la participación de Oscar Castro, un legendario del metal. No, Oscar Castro en realidad él entró después de que grabamos el primer disco. Ah, mira vos. Una vez que nosotros grabamos nuestro primer álbum, el cual editamos con NEMS al final, porque en todo este proceso fue que entró, no dio el ancho el cantante, dio la casualidad de que el dueño del estudio era amigo de Adrián Barilari de la infancia, bueno, no sé, una cosa media loca, tenía que ser de esa manera definitivamente. Entonces nos dijo, che, mirá, yo lo conozco a Adrián no estaba cantando en Rata porque había terminado con Rata justo en ese periodo. Exactamente. Lo invito para que venga, cante una canción y te sirva de referencia a vos para buscar, porque nos vio desmoralizados, porque fue un momento, imagínate que nosotros fuimos con toda la ilusión a grabar un disco, habíamos grabado el disco y darte cuenta que el cantante que tenías no daba, con toda la ilusión que uno había puesto y la energía, estábamos realmente, en realidad, a pesar de que obviamente fue la decisión que teníamos que tomar, era complicado, porque era como que se truncaba el sueño del disco, de toda la historia. Claro. Pero bueno, surgió esta posibilidad de que Adrián cantara un tema, digamos, como para que nos sirviera. Claro, el chabón cantó y, imagínate, nos partió la cabeza. Yo la verdad que no sabía qué esperar porque realmente el estilo de Rata no difiere un poco de lo que hacemos nosotros, pero sí estuvo re bueno que haya participado, porque bueno,
ahí es como que nos dimos cuenta del verdadero potencial de la banda, de lo que la banda era con un cantante de verdad. Qué Entonces, bueno, increíble, ¿eh? le Qué propusimos, increíble porque también, aparte de Barilar, y también después contar, ese disco contó con la participación de Bertoncelli. Dos claro, voces. claro, claro, la onda fue que como nosotros a Cristian lo conocíamos, dijimos, bueno, vamos a hacer que sea un disco que no parezca que es el disco de Barilari, porque la lógica de asociación de todos es para con el cantante, y generalmente, no siempre los cantantes no hacen nada. Entonces, no es el caso de nosotros, ¿eh? Pero, bueno, nada, entonces queríamos que hubiera dos cantantes invitados para que se notara que eran invitados realmente. Y bueno, Claro, claro. le propusimos a Cristian, Cristian se copó en hacerlo. Y bueno, por eso fue que, lógicamente, que surgió la posibilidad de poder que NEMS nos editara el disco en aquella época, que era la discográfica que editaba la mayoría de las bandas internacionales del género. Y bueno, fue una apuesta grande que hizo en su momento, porque mezclamos el disco en Alemania con Charlie Bauerfeind, que era un productor con mucha reputación, digamos, había laburado con Helloween, había laburado con Angra en el Holy Land, con Brian Malfi, Blind bueno, Guardian. con Blind Guardian, claramente. Entonces, bueno, entonces ahí sí dijimos, cuando salió toda esta posibilidad de NEM, todo eso, lógicamente dijimos, bueno, tenemos que armar una banda. Entonces ahí sí nos queda, el guitarrista casualmente también, antes de que sucedieran todas estas cosas, abandonó la banda. Debe ser el día de hoy que si se enteró se debe querer cortar la bola, lógicamente. Y bueno, y ahí fue que apareció Oscar, Oscar Castro, que apareció como se buscaba en la época por aviso de segunda mano, me acuerdo. Yo había publicado y apareció Oscar. Y bueno, estuvo buenísimo el aporte en el poco tiempo que estuvo, porque era un momento complicado de la vida de Oscar en realidad, y bueno, Sí, sí, sí. no duró mucho también, no por lo que él era musicalmente, porque Oscar es un excelente guitarrista y compositor, sino que estaba pasando un momento complejo con adicciones y Y otras a cosas. nivel Entonces, personal, sí, es cierto. claro, Sí. claro, claro. Entonces, bueno, pero él fue el que nos dijo, loco, yo tengo el cantante para la banda. Y bueno, nos dijo, mirá, él cantó conmigo, un loco que había cantado conmigo en Bizarro, que era un proyecto que había tenido él, y bueno, era Diego Valdés. Entonces, bueno, Diego vino, se probó, lógicamente quedó, porque más allá de que yo tenga problemas con él a nivel personal, no puedo decir nada de lo que es como cantante y como músico, porque realmente es estupendo. Entonces, bueno, nada, estuvimos a la salida del disco, la apoyamos con Diego Valdés y con Oscar en guitarra y voz, empezamos a girar, empezamos a tocar. Como NEMS era, ya te digo, era nuestro sello discográfico, también nos consiguió la posibilidad de poder tocar con bandas internacionales. Tocamos con Nightwish, el primer show que hizo en Argentina, Nightwish, en 2001, que venían a presentar Y, Wishmaster. Tocamos con exacto, pero puede ser que el primer concierto que ustedes hicieron de soporte de una banda internacional fue Halloween. ¿Fue quién? Halloween. No, fue Nightwish, el primero. Ah, Fue Nightwish. Nightwish fue el primero, fue en julio del 2000, fue eso, lo de Nightwish. Fue creo que 15 de julio del 2000, si mal no recuerdo, porque bueno, lógicamente fue una fecha importante para nosotros, porque habíamos debutado oficialmente con esa formación la semana anterior en Avellaneda, en el pasillo de Avellaneda, que habíamos tocado, me acuerdo, con Larry Zavala, con Loborne, y no me acuerdo quién más, había otra banda más con la que habíamos tocado. Y bueno, el segundo show era con Nightwish, que era una banda internacional, que era la primera vez que venía. No era el Nightwish que es ahora, pero bueno, era claro. una banda que venía creciendo. Y bueno, estuvo bueno porque tocamos en un lugar para 1000 y pico de personas. Me acuerdo que ese show lo había abierto Beto Vázquez, después tocamos nosotros y después tocó Nightwish. Y bueno, estuvo buenísimo porque bueno, nos sirvió mucho. Después de eso sí, tuvimos la posibilidad de tocar
un metal rock que se hizo en el Cemento, que había tocado Barón Rojo, me acuerdo. Después tocamos, bueno, con Halloween, esa vez, que tocamos en el que es ahora el Teatro Vorterix, que era teatro de colegiales en aquella época, que ellos venían a presentar la época de Dark Ride, creo, ¿no? Una cosa así. O... No me acuerdo. Exacto. Sí, Y por ahí. además que también qué orgullo para ustedes, porque en tan corto tiempo ya tenían un sello como NEMS, que a los 4 o 5 años de haber surgido la banda, realmente como que fueron pasos muy agigantados, por decir esos inicios. Sí, sí, pero toda la suerte que por ahí que tuve en ese primer instante, por ahí se fue por la borda después, lamentablemente, Claro. no por razones mías ni muchísimo menos, pero sino más que nada porque, bueno, como te decía, empezamos a tocar, estuvimos girando, hicimos como 50 shows en todo la Argentina, habíamos ido a Uruguay, empezamos a grabar el segundo disco, en 2001 empezamos a grabar el segundo disco, aparte que con una producción bastante más importante, porque bueno, NEMS ya nos había puesto en un estudio mejor del que habíamos grabado, había contratado a Hansi Kutsch, el cantante de Blind Guardian, para que nos ayudara en la parte del armado de las partes de coros y demás. Entonces, bueno, era una época compleja de Argentina, recordarás, el 2001 fue una época Sí, 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 sí. casi tan nefasta como esta igual, en realidad no difiere mucho, pero bueno, una época bastante complicada en realidad, sobre todo por los desmanes sociales que había, ¿no? En esa Exacto. época. Y bueno, surgió la posibilidad, habíamos editado el primer disco en España, surgió la posibilidad de irnos a probar suerte afuera, a España, más precisamente. Entonces yo decidí adelantar ir primero, digamos, porque tenía la posibilidad de hacer la ciudadanía con mi hermana. Los otros músicos iban a llegar después. Y bueno, y en ese periodo ahí tuve una discusión con Diego, con el cantante. Bueno, entonces ahí hubo como se quebró todo en realidad, porque era incompatible que un montón de situaciones que no vienen al caso, lógicamente. Entonces, bueno, nada, Exactamente. me encontré con la situación de que yo estaba en Europa, a punto de tener una hija, aparte, porque la mamá de mi hija estaba embarazada. Bueno, con todo esto a cuestas, con el bueno por ahí que tenía antes de suerte, si querés, se había ido por la borda con toda esta situación. Bueno, de hecho la banda estuvo parado varios años, porque yo estuve viviendo en el extranjero muchos años. Claro, pero exactamente, pero por eso también se debe la demora de que al disco 2 lo grabaron entre el 2001 y 2002 y recién lo terminaron de editar en el 2008. Sí, 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 tardó a salir muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. ¿Para que voy a poner esto? Porque a cargar, porque además se me va a quedar sin batería. No hay Este, problema. ahí está, sí, ahí está. Ahí se trabó un poco en la pantalla, a ver si volvemos. Ahí está. Perdón. No hay problema, no hay drama. Ahí estoy. Eh, ¿qué me decías? Ah, sí, sí, el disco tardó un montón, claro. Porque aparte de todo eso, cuando se termina la grabación del disco en sí, que fue en 2002, supuestamente el disco lo iba a mezclar primero un productor, que era el mismo que había mezclado el primer disco, pero no hubo unos problemas técnicos con la registración de unas guitarras. Imagínate que la banda estaba como que parcialmente parada, por decirlo de alguna manera, y bueno, no Exacto. tenía la posibilidad como decir, bueno, grabo de nuevo, ¿entendés a lo que voy? Entonces, bueno, se tuvo que buscar alternativas. En un momento se llegó a pensar en Empu, el guitarrista de Nightwish, Mira porque, vos. bueno, porque Marcelo, que era el dueño de NEMS, tiene, de hecho, que es el esposo de Tarja Turunen, la que era cantante de Nightwish. Digamos que Exactamente. por ahí venía el contacto. Y bueno, nada, se daba esa posibilidad y bueno, la echan a Taria de Nightwish, por ende, de alguna manera me terminó cagando a mí también. Entonces, por eso te digo que toda la buena suerte, de repente, un asal Claro. terrible, mal, con un montón de cosas. Pero bueno, nada, después, Increíble. viste vos. Así que bueno, pero definitivamente.
el buen karma o debo haber hecho las cosas realmente bien porque todavía tengo la posibilidad de poder estar haciendo esto con la banda hoy por hoy, con los músicos con los que estoy hoy por hoy, de los cuales soy un agradecido por estar viviendo este momento, porque realmente tenía que ser de esta manera por ahí, ¿no? No vale Totalmente, la sí, sí. pena decir, uy, no, por ahí, si me hubiera quedado, por ahí la banda hubiera explotado, yo qué sé, no sé qué hubiera pasado o qué no hubiera pasado. Yo sé lo que pasó, en realidad, y traté de tomar siempre las mejores decisiones, primero en lo personal, lógicamente, porque había una familia atrás mío y gente atrás mío, y después venía lo demás, ¿no? Entonces, lógicamente sí me sentí bastante decepcionado, defraudado. Estuve como que un momento así, un par de años que no quería saber nada de nada, en realidad no, estaba muy enojado con todos, con la vida, con un montón de cosas. Y bueno, era encontrar un poco de nuevo el camino como para poder volver, porque esto es algo muy personal y muy pasional. Todos sabemos que el hecho de hacer música o hacer cualquier tipo de, desarrollar cualquier tipo de corriente artística, uno deja el alma en todo esto. Entonces, tiene que estar, se tienen que dar un montón de condiciones realmente como para que uno se sienta satisfecho y contento con la realidad de la banda. Yo, aparte que soy un tipo muy exigente conmigo mismo, ¿no? No solo con los demás, sino conmigo mismo, de Claro. siempre hacer las cosas de la manera correcta, y si no son de la manera correcta, no se hacen. De hecho, en 2010, yo ya estando, porque primero estuve viviendo 7 años en Italia, y después me voy a vivir a México porque la madre de mi hija era de aquel país, y bueno, ya quería volver a su país. Bueno, cuestiones familiares me hicieron ir a México, y la cosa es que estando allá, sí volví a tocar, me volví a encontrar con músicos, volví a tener el bichito de hacer algo con Acero, digamos, de alguna manera. Y, y a pesar de que sí concebí Historias y Leyendas, que es un disco en el cual hice todo, eh, eh, no se dio la logística, no se dieron las cosas de la manera que se tenían que dar, como yo quería, como para presentar el disco en vivo. Yo estaba lejos, Claro, claro. no estaban dadas las condiciones realmente, y por eso no fue hasta que yo volví al país en 2016 que, bueno, que decidí a partir de una decisión de vida de volver al país, por un montón de cosas, por cuestiones familiares. Mi padre estaba enfermo en esa época, bueno, terminó falleciendo. Eh, y Y bueno, sí cosas que puede, perdona que te interrumpa, Fernando, puede considerarse como que el disco que apareció en el 2018, Más allá del caos, es como el disco especial, por decirlo de alguna manera. totalmente, porque fue el regreso de la manera que quería que se diera el regreso. Me parece que aparte que siempre se creció la banda y la poca o mucha gente que pueda seguir a la banda. Yo siempre traté de ser muy respetuoso para con el público por el lado de lo que yo puedo dar de mi parte. Después es egoísta el proceso, porque realmente es egoísta el proceso compositivo. Uno lo hace para uno. Si uno no está conforme con lo que hace, no lo daría a la luz. O sea, no podría, no sería algo mío o auténtico, no sé. Pero sí fue, lógicamente, el que me dio la posibilidad de volver, ¿no? De volver, de intentar, de tener el sueño, a pesar de que es otra época, pasaron un montón de años, eh, Exacto. la industria y el género musical están por ahí en decadencia comparándolo a tantos años atrás, pero no muerto, ni mucho menos, porque uno sigue con toda esta historia y con las mismas ganas de siempre. O sea, yo le metí y le meto a esto toda mi energía y todas mis ganas como siempre, con siempre el sueño de poder siempre tratar de trascender lo máximo posible o de llegar a mucha gente, pero creyendo siempre y haciéndolo de manera auténtica conmigo mismo, ¿no? Y siempre, sobre Exacto. todo, generando material nuevo, porque
para mí sería muy fácil, entre comillas, agarrarme del primer disco, que era el que más todos conocían, por el hecho de que había cantado Adrián y Cristian, porque lógicamente vos decías, sí, qué suerte, y lógicamente que la verdad de todo eso, más allá del potencial de la banda, que lógicamente quedó demostrado porque la banda siguió siendo buenos discos, ¿sí? Exacto. Sin Adrián y sin Cristian, entonces era demostrar eso también, porque ¿entendés? Uno, como siempre te digo, como te decía antes, la mayoría de la gente ve al cantante y se cree que el cantante es todo, o le dan esa bola y en realidad hay un laburo atrás infernal de un montón de otras cosas, sin desmerecer acá, no ven con pos del rubro, ¿no? De los músicos reprimidos, ni muchísimo menos, pero sí, lógicamente, de, de dejar claramente de que el proyecto venía originalmente de mi parte y yo iba a seguir la esencia de la banda siempre porque yo soy el principal compositor de alguna manera también del material, del que vino después y del que seguirá viniendo. Entonces, siempre Exactamente. estoy involucrado en esa parte, claramente, ¿no? Es que es el que le da, al fin y al cabo, la identidad a la banda. Tal cual, Fernando, es cierto, es así. Y antes de hablar del tiempo presente, siguiendo con el disco Más allá del caos, Sí. puede ser que las composiciones de aquí, de este disco, ya venían de tu época, por decir, cuando estabas viviendo en México, o se plasmaron una vez que se consolidó la banda, desde Yo ya, post-regreso. yo ya venía con alguna idea de alguna canción, ya la tenía. Tenía ya, de ese disco tenía ya medio armado Existir, la canción Existir, Sí, tenía Entre las cenizas medio armado. Y bueno, todas las demás sí fue eh, a partir de ideas o de cosas nuevas que fueron surgiendo ya con la consolidada la nueva formación, ¿no? Lógicamente sabiendo a quién tenía a cada lado. Yo siempre digo también, y cuento siempre esto, que para mí lo más importante por un hecho de lo que contaba al principio de la nota, yo empecé con esto en su momento con mi hermana, y para mí lo más importante era poder tener la misma buena sensación al hecho de poder tocar con otro baterista que no sea mi hermana. Y bueno, por suerte apareció Dani al toque, que Dani aparte le re gusta la banda, ya conocía la banda y demás, entonces, aparte que es una bestia como toca, claramente. Entonces, bueno, a partir de eso, de que supe de que la banda sí iba a tener un buen baterista, que iba a poder quemarlo y pedirle lo que se me antojara. Entonces, bueno, ahí fue sí buscar el resto de los músicos y por eso te digo que debo haber pagado con buen karma toda la mierda que por ahí me tocó vivir en su momento, porque en menos de 2 meses armé la banda, tuve la suerte de conocer a Nacho, al pelado, que es cantante y guitarrista de la eh, banda, y, exacto. y bueno, encontrar a los músicos enseguida, ensamblar, contar un poco la idea, cuál era, dejar en claro todo cómo venía, y nada, y ponerse a hacer, a laburar, a disfrutar de hacer música y de tocar música en vivo, que es lo que más nos gusta, creo, a todos. Así que, bueno, sí, Y bueno, esa fue. claro, claro. Y ese debut por regreso fue en el Teatro Vorterix siendo soporte de Lorien, ¿puede ser? No, ese show, en realidad ese show con Lorien fue sí, una invitación que me hizo Emiliano, pero lo hice con una formación alternativa en realidad, porque Ah, yo claro. había llegado hacía menos de un mes a la Argentina. Mi idea originalmente era venir a ver qué onda acá, a hacer un show. Yo lo conocí a Emiliano, pues, lógicamente, porque somos contemporáneos, nos tocó vivir un montón. Exacto. Y yo había grabado en su estudio Historias y Leyendas y siempre quedó esa cosa de que, bueno, dale, cuando vengas, hacemos un show juntos, yo qué sé qué cosa. Entonces me decidí como que en su momento con algunos músicos que tocaban conmigo en otra banda en México, en decirles, loco, vengan conmigo, ensayemos y vayamos a tocar como Acerot a ver qué pasa. Los chicos se coparon, en el medio que te decía pasó esto familiar de la enfermedad de Exacto. mi padre y un montón de cosas. Entonces ahí cambió el panorama y ya
la historia no era venir solamente por el show, sino era venir y venir a vivir acá. Los chicos igualmente se coparon y bueno, tuve que buscar un cantante invitado. En principio iba a ser Cristian Bertoncelli, pero él justo en ese momento parecía que me meaba otra vez un elefante porque se había cagado, tuvo un problema en las cuerdas vocales, que lo tuvieron que operar, que lo mantuvo alejado del escenario un tiempo a Cristian, de hecho. Y bueno, nada, tuve la posibilidad de conocer a Aarón, que yo no lo conocía, Aarón Briglia, y que estaba cantando en Critical en esa época, y bueno, le ofrecí el hecho de que viniera a cantar ese show, y bueno, así fue que con una formación alternativa nos presentamos en ese show en Vorterix. Era una manera también de tantear, ver qué onda, si la gente se acordaba. Yo había estado mucho tiempo afuera, yo no sabía qué onda en realidad. Y bueno, la respuesta fue muy buena por suerte, y bueno, aunque lo iba a hacer igual, pero bueno, eso como que me ayudó un poco más a decir, bueno, ok, voy a armar la banda, y bueno, pasó esto que te digo, de buscar el baterista, hice ya aprovechándome de las redes, como que un pedir, ¿no? Buscar músicos a través de ahí. Se presentaron un par de bateros, el primero que me escribió fue Dani, y bueno, y quedó Dani claramente, porque por sus capacidades estaban clarísimas. Y bueno, como te digo, a los 2 o 3 meses ya tenía la formación hecha con Pablo Gamarra, que Pablo sí me había estado acompañando. Él fue el que entró en lugar de Oscar Castro en el 2001. Era claro, sí, sí, Él años. entró en lugar de Oscar Castro en 2001. Con él estuve girando todo 2001 y parte de 2002. Y bueno, él en su momento había tomado la decisión de no ir a Europa, ya me lo había comunicado, entonces con él estaba todo bien, yo no tenía ningún problema porque él me había sido claro en su momento que no, bueno, por razones familiares y cosas no podía. Entonces, como estaba todo bien con él, lógicamente, y sabía de las capacidades de Gamarra, fue que le propuse bueno, de reformar y de reflotar la historia, de que viniera conmigo a tocar otra vez. Y bueno, por suerte se copó y vino, y las cosas funcionaron de otra manera también, porque ya nos agarró más grandes también a todos, más centrados a todos. Y bueno, sirvió para poder empezar a laburar cosas nuevas y sobre todo experimentar con esto de lo que fue primero sacar un sencillo que fue Entre las cenizas, que lo sacamos en 2017, y después sí grabar el disco Más allá del caos, que salió en 2018. Exactamente. Y lo que tiene bueno a Acero, que esto vale la pena recalcarlo, seguramente ya te lo han dicho varias veces, que porque muchas bandas como que crecen, que no está mal, pero son ex tal banda, ¿viste? Qué sé yo, son de ex B8, ex Orca. Sin embargo, Acero no, tuvo que arrancar bien de cero, son de esas bandas que han crecido bien de cero, sin ser ex de otra banda. Sí, sí, claramente, sí. Siempre es más difícil a veces. No, como te decía antes, no puedo ser hipócrita tampoco y decir que claramente mucha gente nos dio atención a partir de que Adrián y Cristian cantaran en ese primer disco, lógicamente. Claro. Pero nosotros venimos de abajo, claramente, como te contaba un poco al principio, siempre con la idea de hacer cosas bien y hacer cosas este, de buen nivel, pero bueno, así era como tenía que darse estas cosas. Por eso te repito que me siento un afortunado porque a pesar de todo, hasta una pandemia tuvimos. Mirá todas las cosas que han pasado en la vida de todos, ¿no? Y acá estamos todavía, ahora ya sacando, por suerte ya en un par de semanas, mejor dicho, menos de un par de semanas, el 14 de octubre, vamos a estar ya subiendo nuestro quinto álbum, va a estar disponible en formato digital y en formato físico también, porque todavía, como buen vieja escuela, apostamos a ese formato Está muy bien. para los que gustan de consumirlo de esa manera, la música. Y bueno, ya te digo, contentos con el presente, contentos con el nuevo material. Cuando terminamos con Más allá del caos, la verdad que uno mismo,
más allá de, y esto lo digo desde la humildad, no lo digo de pedante ni de muchísimo menos, pero sí cuando terminamos Más allá del caos y escuché por primera vez Más allá del caos el disco terminado, dije, wow, ¿cómo carajo voy a hacer para sacar un disco que esté a la altura de esto? ¿No? Nuevamente, y bueno, creo que, te repito, sin pecar de soberbia ni de muchísimo menos, No, porque no, está claro. no me creo nada, pero yo estoy muy conforme con el nuevo material, creo que es totalmente superior a cualquier cosa que hayamos hecho previamente, que hemos crecido nosotros como compositores, que nos hemos llenado también musicalmente hablando el uno del otro, aprendiendo con el pasar de los años a saber aún más qué podemos, qué podemos dar cada uno desde su parte. Y de alguna manera la pandemia me sirvió a mí en lo personal para poder involucrarme un poco más aún, que siempre lo hice porque siempre la parte orquestal de la banda fue obra mía, pero involucrarme aún más en esa parte y sobre todo experimentar con algún otro tipo de sonidos un poco más serios, entre comillas, ¿no? Más orquestales en algunos pasajes, para sumarle a la banda una nueva vista, un nuevo color, a lo que ya veníamos haciendo, como para que es parte del crecimiento, de lo que uno siente que uno crece. Exactamente. No hay una forma ni una fórmula, uno lo siente de esa manera y uno siente yo siento que quiero experimentar con más cosas. Como te digo, y te contaba un poco al principio, yo soy fan de la música extrema y en este disco también decidí invitar a Cristian, cantante de Avernal, que es un contemporáneo también que la viene peleando de hace muchos años como Exacto. nosotros con su banda, y de invitarlo a que aportara su color de voz a uno de los temas estos nuevos que acabamos de sacar, que se llama Exiliado casualmente, Exacto. y le da otra vuelta a la historia, ¿entendés? Claro, Y claro, tal cual. Es como, es increíble. Vos sabés, te cuento algo, perdona que te interrumpa, pero vos sabés que algo muy personal y que después hablando con la gente que estamos con todo esto, ahí siempre escuchando, nos sorprendió de tal manera, por supuesto, para bien, que vos decís, mira cómo suena Azeroth, invitado a Cristian Rodríguez de Avernal y con el tema claro, exiliado, qué increíble, es como una forma muy renovado todo y están buenos esos cambios, ¿viste? Le da claro, como mucha frescura al disco que se viene. es que la onda es esa, porque si no, eso me da a mí, primero que a mí me gusta, como te decía eso, hacerlo. O sea, esto es una cosa natural, no es una cosa forzada o hecha por o para, ¿entendés a lo que voy? Exacto, Es una cosa que realmente a mí me va. Y a mí me da eso una amplitud también en el futuro de poder, si quiero volver a intentarlo o no, no sé, yo qué sé, o sea, no sé, pero tengo una herramienta más como para poder, o sea, puedo volver a utilizar. De hecho, hay algunos arreglos en otras canciones hechas por Nacho, no por Cristian, sino por Nacho, de algunas voces también así guturales, como en pequeños arreglos, porque le da un color distinto y le da una, totalmente. una, una oscuridad, oscuridad entre comillas claramente, copada, y sin perder la esencia, ¿entendés a lo que voy? O sea, yo siento que a pesar de que es un tema oscuro y que suena bastante oscuro en realidad, sobre todo la primera parte, la segunda parte sí tiene toda una parte muy melódica y mucho más trabajada, que es la parte que canta Nacho. Entonces está como que ese mix y esa esencia, y seguimos sonando de alguna manera nosotros, ¿entendés? Entonces eso a mí me parece copado, ¿no? Me parece copado y me llena de orgullo haberlo logrado, que lo hayamos logrado entre todos. Y bueno, ojalá que guste, o sea, fue uno de los temas, porque no son todos los temas así, ni muchísimo menos. Exacto. De hecho, el disco en realidad consta de 8 canciones nuevas y 2 reversiones que hemos hecho para el álbum especialmente. Pero hicimos 8 canciones nuevas y no hicimos más porque sentí que las 8 canciones tenían la suficiente identidad y diversidad como para que no sea necesario hacer otro tipo de canción, ¿entendés a lo que voy? O sea, porque Sendero Exactamente. del Destino por ahí suena más épica, que fue la primera canción, esta suena más oscura,
hay otras canciones que tienen otro tipo de tintes y otro tipo de arreglos, más sinfónicos, más, no sé, bueno, después lo escucharán y sabrán decir cuando lo puedan apreciar. Alguna canción que es mucho más agresiva, que es un aporte, hay una canción que se llama Condena Eterna, que está muy buena, que es El Pelado, que parece Arch Enemy, pero tocada por nosotros, no sé, es una canción que va a las chapas mal, pero cantada por El Pelado, ¿entendés? Entonces, todo eso le da una diversidad que hace que no sea necesario hacer más canciones. O sea, me pareció que eran las justas y necesarias y que representan perfectamente lo que queríamos mostrar en ese momento, en este momento, mejor dicho. Y bueno, ojalá que cuando salga, ojalá que todos lo puedan disfrutar de la misma manera que lo disfrutamos nosotros, porque realmente nosotros lo disfrutamos. Exactamente. Antes de no quitarte más tiempo, una última preguntita. Básico, me dijiste que este 14 de octubre va a salir el disco en formato digital y está muy bueno que también sigan apostando por el formato físico porque hay muchos que coleccionan, como uno, viste, que apreciamos todavía Claro, esa vieja aparte modalidad. que aparte que aparte de todo eso, yo soy artista digital. Yo hice la portada del disco, Exacto. había hecho también la de Más allá del caos, e hice la portada de este disco y aparte como que hice un artwork para cada una de las canciones, o sea, busqué representar cada canción y eso va a aparecer en el librito y me parece copado también porque es parte de lo que uno sentía o de lo que estaba bueno también comprar una edición de un disco que traía el librito de 20 páginas con figurita, con boludecita, Sí, ¿no? sí, sí. Está Entonces, bueno. uno cuida ese tipo de cosas para que el que tenga ganas de comprar en formato físico se sienta de alguna manera retribuido de tener el formato físico en sus manos y que pueda ver y disfrutar, espero, también toda la parte gráfica que también le puse muchas ganas, mucha energía y mucho tiempo, porque sí me quemé la gorra para hacer esas cosas, pero también muy contento con el resultado. El formato físico va a estar buenísimo, aparte que puedo decirlo de una vez, pero bueno, después oficializaremos, pero bueno, el disco lo vamos a sacar con la gente del Cuervo Records, que es una gente, Luquitas es un loco que viene apostando por esto del formato físico, a pesar de que tiene unos años menos que yo, pero viene también con esta historia de aportar por el formato físico y me parece su propuesta una propuesta seria para una banda que quiere crecer. Así que bueno, vamos con esa, estamos muy contentos. Perfecto. Y además está muy bueno que hace los chicas para adelante, no solamente por ustedes, que son los que gestan nuevas canciones y todo, sino también para la escena del metal en general, que una legendaria banda siga en pie, eso es muy importante. ¿Qué te Bueno, iba a decir? Y las próximas fechas, antes de cerrar, las próximas fechas vamos a cerrar este año. Tenemos dos shows muy importantes. Vamos a estar tocando 9 de diciembre y 10 de diciembre. Vamos a estar tocando de invitados de Rata Blanca. El 9 de diciembre es en Garín, acá en provincia de Buenos Aires, en la zona norte de provincia de Buenos Aires. Y el 10 de diciembre es en el estadio de Quilmes, en realidad al costado del estadio de Quilmes. Hay un predio ahí muy grande en el que va a tocar Rata y bueno, tenemos la suerte de ser invitados de ellos y bueno, para nosotros es importante porque lógicamente es la posibilidad de que siempre de que gente nueva te vea, gente que te conoce por ahí de nombre y no te vio nunca te vea, o gente que por ahí va a ver a Rata Blanca y nada más y bueno, y te ve a vos. Entonces siempre es posibilidad de reclutar este, nueva gente que puede seguirlo a uno y que puede empezar a escuchar la propuesta de uno. Así que bueno, siempre son lindas oportunidades esas. Así que bueno, esos son los próximos shows en lo que resta del año, porque ya nos queremos acordar y ya estamos en octubre, así que ya el año se termina, encima viene el mundial, así que eso es como que es un mes muerto que va a haber también ahí en el medio. Y bueno, apostando todo también a que el año próximo vamos a seguramente hacer la presentación oficial de este disco nuevo. Todavía no tenemos lugar ni fecha, pero calculo que será
también entre marzo y mayo del año que viene haremos algún show y bueno, y tratar de emprender alguna gira nacional, de ir a tocar a todos los lugares donde quieran que vayamos a tocar y ojalá que también poder trascender alguna frontera si se da la posibilidad. Muy bien, Fernando. Un tipo muy amable, sincero. No sé si querés decirle algo a la gente que se conectó. Es todo tuyo la imagen. No, no, gracias a vos primero por la invitación y siempre este tipo de acercamiento distinto que tiene otra llegada por ahí con la gente en general. Agradecerle a los que están siempre, a los que se fueron conectando y fueron ahí mutando. Y gracias por estar siempre, por acompañarnos. Y bueno, te mando un abrazo grande a vos y nos estamos viendo pronto. Perfecto, Fernando. Esta entrevista, ni bien termine ahora, se publica por este medio y también por el canal Ciclo de Interrogatorio Metálico en YouTube. Lo estamos Dale, viendo, Fernando. Que andes muy bien y muchísimas gracias por tu amabilidad. dale, un abrazo grande, ¿eh? Se cuidan. Lo vemos. Chau, chau.